En los llanos de Venezuela, una presencia femenina vaga entre caminos de tierra, ríos solitarios y aldeas dormidas. Su grito helado ha interrumpido más de una noche y su historia ha sido contada por generaciones. Dicen que si ves a una mujer hermosa vestida de blanco en medio del camino, ya es demasiado tarde. ¿Te atreves a escuchar el relato de su venganza? Quédate, que te contaré esta historia real que ha atormentado a campesinos, viajeros y familias enteras durante décadas. Prepárate para una recreación inmersiva de una de las leyendas más estremecedoras de Venezuela, la Sayona. En los llanos de Venezuela, cuando el viento sopla fuerte entre la hierba alta y las luciérnagas titilan como ojos en la oscuridad, muchos prefieren no salir, porque en esas noches sin luna aún se escucha el llanto de una mujer, un lamento lejano, y después silencio. A veces, quienes lo escuchan no regresan nunca, o regresan, pero no son los mismos. Esta es la historia de Mélida, una joven hermosa nacida en una aldea perdida entre ríos y montañas. Su belleza era tal que en los pueblos cercanos la llamaban la flor de los llanos. Su piel era clara, sus ojos grandes y negros como la noche, y su cabello largo como el cauce del río Apure en la estación lluviosa. Muchos la pretendieron, pero su corazón solo tenía espacio para un hombre, Eusebio, un joven campesino que trabajaba con su padre cultivando yuca y cuidando ganado. Se casaron jóvenes con la bendición del pueblo entero. Mélida era feliz. Tenía una casa humilde pero cálida, un hijo recién nacido y a Eusebio que parecía amarla con devoción. Pero los rumores, como las aguas turbias de los ríos del llano, siempre encuentran una grieta por donde filtrarse. Una tarde, mientras lavaba ropa en el río, una anciana se le acercó. Su mirada era extraña, como si sus ojos hubieran visto demasiado. Sin saludar, le soltó la frase que lo cambiaría todo. Tu hombre no es tan fiel como crees. Pregunta qué hace cuando tú duermes. Mélida no respondió, pero algo se quebró dentro de ella. Durante noches enteras fingió dormir y observó en silencio cómo Eusebio se escabullía fuera de casa. Siguió su sombra una madrugada, y lo que vio la destrozó. Su esposo estaba con su propia madre. El horror y la humillación la consumieron. El dolor se transformó en rabia y la rabia en locura. Esa noche tomó al niño en brazos y lo arrojó al fuego. Después, con un machete, fue a buscar a su madre. Nadie sabe exactamente qué ocurrió, pero cuando los vecinos llegaron encontraron los cuerpos de ambas mujeres, destrozados. Y de Mélida ni rastro, solo cenizas, solo gritos, y un rumor que comenzaría a crecer con los años. Los primeros que afirmaron verla fueron unos vaqueros, días después de la tragedia. Uno de ellos, montado a caballo al anochecer, divisó una silueta femenina en medio del llano. Estaba sola, parada con los brazos caídos, vestida de blanco. Pensando que podía ser una mujer perdida, se acercó. Y fue entonces cuando vio su rostro. Era Mélida, o algo que se parecía a ella, pero su rostro estaba desfigurado, como si llevara el rastro del fuego y del machete. La figura emitía un gemido bajo, como el llanto de un alma rota. El caballo del vaquero se encabritó y salió disparado. Él juró nunca volver a ese camino. Poco después, más hombres comenzaron a contar lo mismo. Siempre eran hombres. Campesinos, cazadores, músicos de fiesta. Todos decían haber visto a una mujer hermosa con cabello negro y largo, vestida de blanco, pidiendo ayuda o compañía en caminos solitarios. Pero cuando intentaban acercarse o seguirla, su rostro cambiaba, de belleza a horror. Y entonces el castigo llegaba. Un joven llamado Tomás, conocido por su fama de mujeriego, fue encontrado muerto a la orilla del río. Tenía las uñas marcadas en el pecho, como si una fiera lo hubiera arañado. Su rostro reflejaba un terror indescriptible. Su cuerpo estaba intacto, pero sus ojos estaban completamente en blanco. La gente comenzó a llamarla la Sayona, porque anunciaba su presencia con un lamento agudo, como un ¡ay!, que parecía cortar el aire. Decían que era una advertencia, que si la escuchabas lejos estabas a salvo, pero si sonaba cerca, entonces ya era tarde. Nació así la leyenda, una mujer convertida en espectro, condenada a vagar por la eternidad castigando a los hombres infieles. Su espíritu no descansaría mientras existiera la traición, la lujuria o la deslealtad. Y en Venezuela, especialmente en los pueblos llaneros, no hay familia que no tenga una historia sobre ella. Un tío, un primo, un vecino, que una noche regresó con los ojos vacíos de miedo, o que simplemente nunca regresó.
El Silbón es mucho más que una simple leyenda para quienes viven en las llanuras de Venezuela. A lo largo del tiempo, esta figura espectral ha dejado una marca imborrable en la cultura popular y en las historias transmitidas de generación en generación. La aparición del Silbón no solo genera miedo por su aspecto, sino también por la atmósfera que lo acompaña, que muchos describen como una sensación de frío intenso, aunque la noche sea calurosa. Se dice que su presencia altera el ambiente y puede anticipar tragedias cercanas. Existen distintas versiones sobre el origen de este espíritu, pero la más conocida nos habla de un joven que tras cometer actos atroces fue condenado a vagar eternamente cargando un saco con los huesos de sus víctimas. Su castigo es caminar sin descanso, y aquellos que lo escuchan pueden ser señalados para la muerte. Por eso la gente evita salir de noche cuando se escuchan sus lamentos y su silbido característico, pues se cree que escuchar ese sonido muy cerca es una advertencia fatal. El Silbón también es una advertencia sobre el respeto a las tradiciones y las leyes de la comunidad. Se dice que su castigo eterno es un ejemplo para quienes quebrantan las normas morales y sociales. Por eso, sus apariciones no solo asustan, sino que también educan y mantienen vivo el sentido de responsabilidad entre quienes lo recuerdan. Además, la leyenda del Silbón ha influenciado a la cultura popular venezolana, desde canciones hasta relatos en radio y televisión, consolidándose como un símbolo del misterio y del respeto a lo desconocido. Su historia resuena con temas universales como la culpa, el castigo y la redención, haciendo que esta leyenda trascienda el tiempo y siga viva en el imaginario colectivo. Pese a que muchos la consideran una mera historia de miedo, no faltan quienes aseguran haber visto o escuchado al Silbón en noches oscuras, especialmente en zonas rurales. Estos testimonios fortalecen la creencia en la leyenda y la convierten en un elemento fundamental del folclore venezolano, capaz de unir a comunidades enteras a través de su historia compartida. ¿Te imaginas escuchar ese silbido en la oscuridad, sentir ese frío repentino y saber que el Silbón está cerca? Quédate para descubrir más sobre esta aterradora leyenda que ha marcado generaciones y sigue presente en la Venezuela profunda. Aunque muchos consideran la leyenda del Silbón una simple historia para asustar a los niños, la realidad es que su persistencia en la cultura venezolana va más allá del miedo superficial. Esta figura oscura representa la justicia divina o el castigo moral que trasciende la vida terrenal. Su eterno deambular con la carga de los huesos de su padre muestra cómo las malas acciones, la crueldad y la traición tienen un peso que no se puede olvidar ni redimir fácilmente. El sonido del silbido, una mezcla extraña entre notas agudas y graves, es el medio con el que el Silbón anuncia su presencia. Según cuentan, si lo escuchas cerca, significa que está muy cerca de ti, lo que es señal de peligro inminente. Pero si el silbido se oye lejos, es porque él se encuentra lejos, y por lo tanto estás a salvo, aunque la tensión se mantiene. Esta dualidad genera un misterio inquietante, y es uno de los elementos que hacen que esta leyenda siga vigente. Más allá del miedo, la leyenda tiene un mensaje moral profundo. Las consecuencias de nuestras acciones pueden perseguirnos eternamente, y la falta de arrepentimiento puede condenar incluso el alma más humana. El Silbón no es solo un fantasma vengador, es una advertencia sobre el respeto, la responsabilidad y las repercusiones de las malas decisiones. En la actualidad, el Silbón ha trascendido el folclore venezolano para convertirse en un ícono cultural que inspira literatura, música y cine, pero sobre todo mantiene viva la conexión entre las generaciones y sus tradiciones. La forma en que se sigue narrando evidencia el poder que tienen las leyendas para unir comunidades y dar sentido a lo inexplicable. Finalmente, esta historia nos invita a reflexionar. ¿Qué peso cargamos en nuestras vidas? ¿Hay actos pasados que aún nos persiguen? Y sobre todo, ¿qué haríamos si nuestro destino fuera cargar para siempre con ese lastre? Suscríbete para no perderte más relatos oscuros y fascinantes que guardan los rincones de Latinoamérica. ¿Conocías la historia del Silbón? ¿Has tenido alguna experiencia cercana? Cuéntamelo en los comentarios.